Ok, procesos básicos, procesos básicos. Por procesos básicos vamos nosotros a estudiar acá aprendizaje, memoria, la contraparte de esta, que es el olvido. Si hablamos de aprendizaje, también voy a hablar de otro proceso eh, que va acompañando a esto, como es pensamiento, y luego vamos a entrar con el tema de la personalidad. Por aprendizaje voy a entender adquisición de conocimientos o experiencias. Adquisición. Y en esa adquisición hay dos etapas. La etapa adquisición propiamente dicha y luego la etapa de consolidación. Porque cuando estamos aprendiendo va a haber un cambio hacia mejor, esperemos, ¿verdad? Entonces, el cambio se produce por la adquisición de habilidades, de conocimiento, pero esa adquisición debe ser permanente. Solo así hay aprendizaje. Si yo estudio para un examen y luego presento el examen y a los 3 días no recuerdo nada, ahí no hubo aprendizaje. Entonces, el aprendizaje además tiene dos etapas, que es la etapa de adquisición y consolidación. Cuando hablamos de aprendizaje, las teorías clásicas que explican esto es la teoría conductista, la del condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje observacional. En esa presentación que ustedes que ya la tienen en el aula virtual, aparecen los principales enfoques, cuáles son las características de esto y los principales representantes. Sé que ustedes sin duda han escuchado y recuerdan por allí el condicionamiento clásico de Pavlov y el experimento de la salivación en los animales, en los perros específicamente. Pero ahí van a ver algunas variantes en cuanto al aprendizaje. Luego tienen el aprendizaje por imitación, ¿verdad? Que es de Albert Bandura, que muere hace muy poco. Albert Bandura murió este año. Y esta teoría se concentra en el grado de que aprendemos no solamente de la experiencia directa, sino que también aprendemos al observar lo que le suceden a otras personas. Y aprendemos de las cosas buenas, de los refuerzos, ¿verdad? De las experiencias positivas, pero también de las experiencias negativas que puedan tener los otros, de los castigos que puedan tener los otros. Oye, yo no voy a hacer esto porque puedo recibir tal consecuencia negativa como le pasó a otra persona. Otro de los procesos importantes es el proceso de memoria, la capacidad de guardar, de retener, de olvidar información. Y hay 3 tipos de memoria. Una memoria sensorial, que tiene que ver con el capto estímulos del ambiente, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. ¿Ok? Vamos a ver si puedo desde acá compartirles. ¿Okay? Fíjense. La memoria es esta capacidad de guardar, retener y olvidar información y 3 tipos de memoria. Memoria sensorial, que tiene que ver con esta información del exterior. Luego hay una memoria de corto plazo y una memoria a largo plazo. Entre una y otra se produce el olvido. No toda la experiencia con la cual nosotros estamos en contacto en el día la voy a retener en memoria, solo aquella que resulta más significativa o que vayamos asociando con estímulos significativos para nosotros. ¿Okay? Tienen en esta presentación entonces todas las características. La memoria de corto plazo es limitada, funciona por repetición y se guarda por un lapsus breve de tiempo, mientras que la de largo plazo se caracteriza por retener información más indefinida
Es ilimitada y funciona por asociación. Y fíjense cómo aquí también los hemisferios cerebrales guardan un tipo de información específica. Ligado a este proceso, a la memoria, tienen memoria, ¿qué es la memoria? Tipos de memoria: memoria declarativa, memoria de procedimiento, la memoria explícita, implícita. Es una presentación bastante teórica. Ya vamos a abrir el derecho de palabra de preguntas, ¿ok? Y hay fenómenos también asociados a la memoria, porque olvidamos cosas, cómo podemos, el fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua, que es ese momento donde no nos llega la memoria, pero uno dice, bueno, ya me va a llegar, se me olvidó. La incapacidad de recordar información que uno sabe, pero que no es capaz, no la recuperamos rápidamente, que está ahí en la memoria a largo plazo, pero no viene rápido el nombre, el lugar, lo que nos estén preguntando, ¿no? Recuerdo súbito también está asociado a al tema de la memoria, cuando de repente eso nos sorprende como estamos haciendo una cosa y llegó un recuerdo de manera sorpresiva. Y la amnesia también es la incapacidad de recordar eventos, nombres, sucesos, y que puede estar también ligado a alguna enfermedad que traiga como consecuencia amnesia. ¿Por qué olvidamos? Porque no prestamos atención, o la suficiente atención, porque no codificamos, porque no es un asunto solamente de repetición y guardar, sino que para recordar y para aprender debemos tener esquemas de análisis, que eso quede huella en la memoria y vencer el fenómeno de interferencia. La información que estamos procesando, bueno, va a chocar con información que ya está guardada en la memoria. Entonces hablamos de interferencia proactiva o de interferencia retroactiva. Ligado a esto, la inteligencia, definida como esa capacidad de resolver problemas de distinta índole, y consiste en capacidades, habilidades, aptitudes, conocimientos que se van desarrollando cada vez de manera más compleja. Y hay distintos tipos de inteligencia: una inteligencia concreta, una inteligencia abstracta, y hay una inteligencia múltiple. ¿Qué es la inteligencia concreta? Es la inteligencia de los primeros años de vida de los niños, y recordarán ustedes cuando aprendieron a sumar, muchas veces les ponían cuentas, pelotas, objetos. Necesitas el objeto en la mano para decir, tengo 2 pelotas más una, eso me va a dar tanto. O sea, necesitas estar frente a los objetos, a los animales, para poder resolver problemas. ¿Okay? Ya la inteligencia abstracta va ligada a la utilización del pensamiento para resolver procesos mentales. Más recientemente hablamos de inteligencia emocional y otros tipos de inteligencia, pero la inteligencia emocional está vinculada al manejo de las emociones, a lograr ese control de reacciones y poder gestionarlas, conocerlas, desarrollarlas, drenarlas adecuadamente, tener capacidad para salir de un estado emocional negativo hacia estados saludables, estados emocionales más saludables. ¿Okay? Y en esta misma presentación van a encontrar, bueno, aspectos ligados al pensamiento y la creatividad. ¿verdad? La creatividad es un tipo de pensamiento llamado divergente. Tienen aquí las características. Como les decía, esto es
un aspecto bastante teórico, pero van a tener allí toda la información en relación a estos conceptos básicos. ¿Okay? Y vamos a desarrollar después con más detalle todo el aspecto de las emociones. Aquí. Dejo de compartir acá, me voy y voy a dejar de grabar, reanudar. El otro tema de hoy es el tema de personalidad. Y sin duda todos hemos escuchado, él tiene una personalidad muy fuerte o ella no tiene personalidad. Hay muchas palabras que se han escapado de la psicología hacia lo cotidiano con un sentido que no es el correcto. La personalidad es la suma total, es la suma de rasgos, de patrones, de formas de pensar, de sentimientos y conductas que persisten a través del tiempo y de las situaciones. Es decir, que la personalidad sí se va formando, se van sumando cosas, pero fundamentalmente se van estableciendo patrones de pensamiento, de sentimientos y conductas que son persistentes en el tiempo, para conformar finalmente un conjunto complejo de cualidades psicológicas que influyen esa manera de comportarnos y pueden ir asociando con el caso que discutíamos anteriormente. ¿Cuál será ese conjunto de cualidades psicológicas? Y entonces sabemos que hay cualidades psicológicas positivas y hay cualidades psicológicas negativas que conforman patrones de conducta, patrones de pensamiento y sentimientos. ¿Ok? Hay una gran discusión si nuestra forma de ser y nuestros rasgos van a responder a la herencia o son aprendidos. ¿Son hereditarios o son aprendidos? Se van a encontrar allí un conjunto de teorías que nos hablan de esta contraposición herencia-ambiente. Es una tensión teórica donde, bueno, los psicólogos nos hemos paseado en profundidad, y la estructura de la personalidad, la forma de la personalidad tiene que ver tanto con factores que pueden estar determinados por la herencia, así como otros factores, diferencias individuales, así como sus elementos del medio ambiente, los elementos culturales, la clase socioeconómica, la historia familiar, la historia educativa, la historia profesional, laboral. Al final, todos van sumando a esa estructura que tiene la personalidad. Y bueno, van a encontrar también las principales teorías de la personalidad. Aquí voy a compartirles nuevamente, digamos que una teoría bastante conocida para nosotros, que es la de Raymond Cattell, que habla de 16 factores de personalidad, 16 factores de personalidad, pero además hay una prueba porque la personalidad usted la puede graficar, puede identificar, puede establecer algún perfil que luego lo corroboramos con alguna entrevista o con alguna otra prueba adicional. En este caso hay un cuadernillo con muchas preguntas que usted va a ir respondiendo en esta escala de 1 a 8 y luego terminamos graficando en una hoja de respuestas, ¿verdad? Se corrige para identificar en estos 16 rasgos cuál es el predominio en ustedes. Si yo incluso les hiciera esa pregunta, en el rasgo 1, imagínense un rasgo dual, donde en un extremo tienen reservado y en otro extremo extrovertido, ¿verdad? Introversión, extroversión. ¿Ustedes dónde se ubican? Si estuviésemos de 1 a 10, imaginemos, de 1 a 10, ustedes, cada uno de ustedes piense eso.
¿tienden a ser reservados o tienden a ser extrovertidos? 1 es muy reservado, 10 es muy extrovertido. ¿Dónde ubicarían este rasgo? Luego hay otro rasgo que conforma la personalidad, que es la inteligencia. Menos inteligente o más inteligente. Otro rasgo tiene que ver con la estabilidad emocional. ¿Son más afectados por los sentimientos o hay más estabilidad de las emociones? Entonces aquí vemos como hay un conjunto de rasgos, ¿verdad? Si son más relajados o tensos, si son más descontrolados o controlados, si son más dependientes del grupo o son más autosuficientes, son algunos de los rasgos que propone, en este caso, Cattell, al igual que hay una prueba llamada 16 factores de la personalidad para conocerlo. Pero Eysenck nos habla de 4 rasgos fundamentales, que son melancólico, colérico, flemático y sanguíneo, para dar otros 4 grandes rasgos, pero allí tienen las características de los coléricos, de los sanguíneos, de los flemáticos o los melancólicos. Modelos hay muchos, el de estos 5 grandes factores de la personalidad, estos serían los 5 rasgos: neurosis, extroversión, apertura, agradabilidad y escrupulosidad. Freud y su estructura también de la personalidad, donde hay elementos conscientes e inconscientes. Y lo que nos interesa, que son los trastornos de personalidad, porque la personalidad también se enferma, ¿no? Hay trastornos de la personalidad. Y aquí quiero, para ir finalizando, mostrarles nuevamente esto, ¿verdad? Las pruebas que seguramente alguno de ustedes conoce. Tiene que ver cómo conozco la personalidad. Yo puedo hacer una entrevista personal. Puedo aplicar pruebas, y estas serían las pruebas más conocidas: el MMPI, el 16PF, que es el que les acabo de presentar, el 16 rasgos de personalidad, pero también hay pruebas proyectivas, que es el Rorschach, el TAT, el test de la figura humana. Okay, tienen todos, y seguramente esto lo han visto por allí, que es el test de el test de Rorschach, el test de las manchas de tinta, donde se le pregunta a la persona, bueno, ¿qué ves allí? Describe y uno luego interpreta. O el test de la figura humana,